¿Cuántas palabras tiene un capítulo? Si te has hecho esta pregunta en algún momento de tu novela, llegaste al lugar indicado, porque no solamente te voy a decir cuántas palabras tiene que tener un capítulo, sino cómo escribirlo. Entonces vayamos a las primeras preguntas básicas. ¿Cuál es la extensión que te gustaría que tuviera tu capítulo? Y acá voy a recurrir un poquito a mi propia experiencia, y discúlpame si voy a ser autorreferencial, pero bueno, es lo que sé. A mí lo que me pasa cuando leo los libros, a mí me encantan los libros que tienen capítulos cortos. ¿Qué es lo que hace el capítulo corto? El capítulo corto lo que hace es que yo pueda avanzar como más rápido, que me dé esa sensación, porque es como que terminé algo y sigo con lo siguiente y es como tengo que seguir y tengo que seguir. Tal vez leo lo mismo que si tuviera un capítulo de 20 páginas, pero si vos en esas 20 páginas me pusiste 10 capítulos, yo voy a sentir que avanzo más rápido, y todo tiene que ver con la experiencia, que te voy a hablar más adelante. Lo siguiente a tener en cuenta para definir la cantidad de palabras que va a tener un capítulo es cuál es la sensación que nosotros queremos dar en nuestra historia. Porque lo que hacen los capítulos cortos, como mencionaba anteriormente, es que nosotros podamos avanzar de forma más rápida, que tengamos esa sensación de urgencia, de rapidez, que parece que estamos corriendo una maratón. En cambio, los capítulos largos tienen la sensación de que estamos estirando una situación y es como que no estamos llegando al final, que falta un montón. Por ejemplo, yo había usado esta técnica para mi novela de fantasía, La condena del silencio, que by the way está en Wattpad si la quieren leer. Pero básicamente lo que yo hice en esta novela es que yo traté de escribir capítulos cortos, porque como digo, a mí me gusta leer capítulos cortos, pero el momento de la batalla épica fue un capítulo de aproximadamente 5000 palabras, y para mí eso es un capítulo bastante largo porque me ocupó varias páginas, y yo lo que quería generar era esa sensación de que estamos en un momento que no se termina, realmente es algo pesado, quise poner como distintos puntos de vista, etcétera. Entonces yo quise generar esa sensación y por eso fui al capítulo largo. Y lo siguiente también a definir, que tiene un poquito que ver con el punto anterior, es cuándo quiero usar capítulos cortos y cuándo quiero usar capítulos largos. Si yo realmente quiero generar una sensación de rapidez, por ahí incluso a veces en los últimos capítulos puedo hacer capítulos más cortos porque estoy haciendo esa sensación de como que el protagonista parece que está corriendo. O por el contrario, como decía con la batalla épica, si yo quiero mostrar un elemento, un evento que quiero mostrar que fue como con mucho tiempo, que pasó mucho tiempo, tal vez un capítulo largo me ayude a crear esa sensación. Y ahora te invito a que me dejes en los comentarios más o menos cuántas palabras suelen tener tus capítulos. Te leo en los comentarios. ¿Cómo hago para saber cuántas páginas de un libro equivalen a una página de Word? Empecemos por lo principal. Un libro estándar, digamos, uno de 15 por 23, más o menos, que es un libro común, o 6 por 9 si lo hablamos desde el punto de vista de Amazon, más o menos los libros impresos tienen entre 200 y 250 palabras por página. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos hacer un cálculo un poquito medio rápido, que si nosotros pensamos en una página en Word, digamos un A4 común y corriente, en letra estándar, es decir, no sé, Arial o Times New Roman 11, digamos, común y corriente, podemos hablar de que esa página tiene alrededor de 700 u 800 palabras. Entonces, haciendo un cálculo un poquito medio rápido, podríamos decir que una hoja de Word equivale a 4 páginas de un libro impreso. Antes de continuar, ¿querés conocer cuáles son los errores más típicos a la hora de escribir un primer capítulo? Porque si ese es tu caso, vas a ver que el link que hay en la descripción te va a llevar hacia una página para que completes tus datos, y así te ofrezco este archivo gratuito para que puedas derrotar esa página en blanco. Ahora que nos sacamos encima el tema de cuántas palabras tiene que tener un capítulo, y que básicamente se resume a las palabras que vos tengas ganas de contar en un capítulo, vamos a pasar a la parte de cómo escribir un capítulo. Lo primero es pensar en el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es lo que yo quiero lograr en este primer capítulo? ¿Qué es lo que quiero contar? Entonces, acá vamos a tener dos alternativas, porque están los escritores que son arquitectos y tenemos los escritores que son por ahí jardineros o de descubrimiento. Si sos arquitecto como yo, podés como detallarte las cosas que van a pasar. Yo suelo escribírmelo como una especie de resumen cortito, porque yo no me detallo todo. Hay otros escritores que por ahí hacen como un bullet point, tipo puntitos que van a ir pasando en la historia. Y si son escritores de descubrimiento, bueno, irán viendo qué es lo que les llama. A mí, yo eso lo hacía al principio, después la realidad es que me resulta muchísimo más fácil planificar mis historias, pero sí está bueno empezar un capítulo pensando específicamente en el objetivo. ¿Qué es lo que quiero contar en este capítulo? Otro punto a tener en cuenta para escribir un primer capítulo, un capítulo en general, es tener en cuenta la diferencia entre escenas
y capítulos. Una escena es una unidad, ¿sí? La idea es que nuestra historia emule de alguna forma todas las escenas esta teoría de 3 actos, ¿no? Donde básicamente presentamos una situación, introducimos un problema y intentamos resolverlo. Esa es la idea más o menos de una escena. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un capítulo? Un capítulo puede ser lo que el escritor quiera, porque el objetivo del capítulo es lograr una experiencia para el lector. Y para eso volvemos a lo que estábamos mencionando anteriormente acerca de los capítulos cortos, los capítulos largos. ¿Qué es lo que yo quiero que sienta el lector? Si yo quiero que por ahí contar una sola escena porque quiero que sienta el impacto, quiero contarle toda una historia completa porque por ahí para contar cómo el protagonista obtuvo cierta cosa que es importante, lo cuento en 3 escenas y esas 3 escenas quiero contarlas todas juntas, entonces las pongo todas en un mismo capítulo. Esa es la diferencia. La escena es una unidad, es una historia, una mini historia dentro de tu historia general, y el capítulo tiene que ver con la experiencia que queremos brindarle al lector. Otro consejo para que podamos escribir un capítulo es pensar en una estructura muy simple. Como decía, primero vamos a presentar el problema. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? ¿Por qué estamos contando este capítulo? Después vamos a idear alguna solución a ese problema que presentamos, porque obviamente la idea es que mostremos un poquito que avanza la trama. Y por último, vamos a plantear una solución o una posible solución. Si vamos a plantear una solución y el protagonista efectivamente soluciona el problema presentado, la idea obviamente es que la consecuencia de esa solución la continuemos en el siguiente capítulo. Y si no llega a resolverlo, es pensar, bueno, tiene esta posibilidad, pero no lo puede resolver en este momento. Tenemos que leer el siguiente capítulo. ¿Cuál es mi consejo? ¿Cómo es mi experiencia escribiendo libros? Bueno, como yo te decía que a mí me gustan escribir capítulos cortos, yo he más o menos calculado entre los libros que, digamos, cuando yo los termino imprimiendo, porque también a veces depende mucho de la maquetación que le tengamos al libro, ¿no? Si por ahí le pongo mucho interlineado, capaz que una hoja normal termina siendo menos palabras porque le puse mucho interlineado, hay más márgenes, menos márgenes, ¿no? Depende por ahí a veces de eso. Por eso los términos que dije antes son muy generales. Pero bueno, yo me fijé que depende de lo que yo suelo usar para maquetar. Mis novelas, mis capítulos cortos ideales están entre 1500 y 2000 palabras. ¿Qué pasa ahora? Si yo quiero que mi capítulo tenga 1500 y no llego, porque de repente digo, tengo 800, me fijo si efectivamente por ahí puedo llegar a sumarlo al siguiente capítulo, porque tal vez el siguiente capítulo tiene otras 800, entonces puedo sumar ambos capítulos. Capaz que digo, no tiene sentido estas 2 escenas juntas, porque la realidad es que terminaría como perjudicando la experiencia del lector. Entonces ahí tomo la decisión de decir, bueno, no importa, serán 2 capítulos de 800 palabras, no me limito. Es como tener una guía, es a lo que voy aspirando, pero yo dejo que la historia se cuente a sí misma. Entonces, si la escritora hablaba en tercera persona, si yo me doy cuenta que efectivamente no lo puedo estirar, no lo puedo acortar, lo dejo como está. Y esto tiene que ver con este consejo que quiero que te lo grabes en la frente. Y es que te fijes en realidad en el objetivo y no tanto en la cantidad de palabras, ¿sí? Porque, como te decía, la cantidad de palabras depende mucho de lo que vos quieras generar al final. No es que haya un número mágico que digas, el capítulo tiene que tener esta cantidad de palabras. No. La idea obviamente es que vos te concentres en eso que vos querés contar. Si vos decís, yo quiero que mi capítulo cuente cómo mi protagonista se entera de una noticia importante, ese va a ser el foco. Va a ser el foco de cómo la protagonista siente esa noticia, qué significa esa noticia, le presento un nuevo problema, cuál es la solución que va a plantear. Eso va a ser el objetivo de mi capítulo. Si yo lo cuento en 800, 1500, 5000 palabras, es una decisión propia. No te olvides de descargar tu archivo gratuito siguiendo el link que está en la descripción. Y si este video te gustó, quiero invitarte a ver esta lista de videos donde te enseño cómo escribir un primer capítulo.